Buenas tardes, amados. Es una bendición, un privilegio en esta preciosa tarde poder llegar hasta sus hogares, hasta sus casas, ahí donde usted se encuentra, para poder en esta tarde compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo, por favor, al Salmo 103, versículo 5. Dice la palabra del Señor: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, Señor, para poder compartir tu palabra. Señor, yo te pido en esta tarde, Señor, para que sea tu Espíritu guiándonos, ministrándonos, aún las personas que hoy están en sus hogares viendo este video. Señor, que tu Espíritu los toque, que tu Espíritu, Señor, les abras la mente, el corazón, y que ellos puedan también recibir tu palabra, Señor, y que sus vidas sean edificadas para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice este pasaje que el que sacia de bien tu boca. Hay otras versiones de la palabra del Señor. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor te sacia con los mejores alimentos, para que te renueves tus fuerzas como el águila. Hay otra versión que dice: colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como el águila. Una de las cosas interesantes de la palabra del Señor es que la Biblia está llena de metáforas, y el Señor usa aún los animales, su comportamiento, su forma de ser, para compararnos como la vida del cristiano, de cómo nosotros también tenemos que comportarnos. Y lo interesante aquí es que dice que el Señor nos sacia a cada uno de nosotros con los mejores alimentos. Y la palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno es que usted y yo podamos alimentarnos de la palabra del Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestro tiempo es interesante porque cuántas personas hoy pagan grandiosas sumas de dinero para poder hacerse una cirugía plástica, para poder rejuvenecerse, para tal vez quitarse algunas arruguillas ahí del rostro. Sin embargo, la palabra dice que nosotros debemos de renovarnos de día en día como el águila. ¿Sabe? Como cristianos nosotros necesitamos renovarnos, y la renovación es un proceso en nuestra vida necesaria para poder continuar nuestra peregrinación aquí en esta tierra. ¿Sabe? Hay momentos donde nos sentimos tal vez cansados, agobiados, fatigados, donde muchas veces tenemos desgaste físico, emocional, aún espiritual, y necesitamos recobrar fuerzas, necesitamos levantarnos. Y es lo que la palabra del Señor nos habla en esta tarde, que debemos de rejuvenecernos como el águila, tener esas nuevas fuerzas en nuestra vida para poder continuar, para que se cumpla el propósito en su vida y en mi vida. Necesitamos tener un cambio de actitud, un cambio nuevo, un cambio de pensamiento. Y a través de la palabra vamos a descubrir algunas cosas importantes que usted y yo necesitamos para continuar en esta vida luchando. Primero quiero hablarle un poquito acerca de lo que es la definición del concepto de rejuvenecer. Rejuvenecer significa ser nuevo, dar a alguien un aspecto más joven. Significa actualizarse, desprenderse de cosas que fueron buenas o no muy buenas y que con el paso del tiempo se volvieron inútiles e incapaces de darnos
o de inspirar un cambio en tu vida o un cambio en mi vida. Y la palabra del Señor nos habla de que tenemos que renovarnos, tenemos que estar frescos, ¿sabe? Y nosotros nos renovamos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. El proceso de renovación inicia cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El proceso inicia ahí. Y es importante que como cristianos, como hijos de Dios, podamos crecer, podamos ir aprendiendo, ir creciendo, que nuestra vida sea edificada. Pero habrán momentos donde usted y yo vamos a necesitar ese proceso de renovación. Y ese proceso de renovación es de día en día. Voy a hablarle de algunos puntos importantes en esta tarde para que usted pueda analizar, para que usted pueda meditar en la palabra del Señor. Como punto número 1, para someternos a este proceso de renovación, que debe ser un proceso diario, debemos de someternos a la disciplina, debemos de someternos a la corrección. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7, dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Como primer punto, usted y yo debemos de someternos a la disciplina del Señor, someternos a la corrección, porque el Señor a todo aquel que toma por hijo lo va a disciplinar. Y necesitamos ser corregidos, necesitamos ser exhortados, y el Señor te va a exhortar, el Señor me va a exhortar, porque soy hijo, porque usted es también hija de Dios. Y tenemos que tomar la decisión de hacer ese cambio en nuestra vida. Y ese cambio debe ser un cambio radical, debe ser un cambio de día en día. Número 2, un cambio de mentalidad. Usted necesita cambiar su modo de pensar, su pensamiento. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, y lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Y dice la palabra del Señor: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios que es buena, que es grata y que es perfecta. Es importante que como creyentes, como hijos de Dios, aparte de someternos a la disciplina, a la corrección, que usted pueda cambiar su mentalidad, que usted pueda desechar todos los criterios, todos los pensamientos, todas las cosas que el mundo seduce, incita a las personas. Usted tiene que cambiar su manera de razonamiento, su manera de pensar. Y dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, usted y yo debemos de cambiar nuestro pensamiento para cambiar nuestro estilo de vida. Es la única manera para poder usted renovarse, para empezar a hacer cambios en su vida que lo van a edificar a usted, para que se cumpla ese propósito en su vida.
Ahora, todo cambio involucra un proceso y debemos de someternos a los procesos. Ahora, para poder iniciar o vivir en una vida donde nos estamos rejuveneciendo, es que necesitamos tener la humildad, tenemos que tener el coraje para estar dispuestos a escuchar, a someternos, a ser enseñados en la palabra del Señor. Un verdadero cristiano se da cuenta y tiene que descubrir el momento cuando necesita verdaderamente entrar en este proceso de rejuvenecimiento. Por ejemplo, David, el hombre de Dios, ese hombre que era conforme al corazón de Dios, necesitó en un momento dado de su vida tomar decisiones para sepultar el pasado, aún pedir perdón, someterse a la disciplina y a la corrección del Señor y pedir perdón. En el Salmo 51:10, David, después de haber pecado y después de haberse arrepentido, le dice al Señor: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 141, versículo 3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Claro que él necesitaba ser guardado, ser protegido, cuidarse, ser una persona prudente, sabia, entendida. Usted y yo tenemos que ser entendidos de los tiempos que hoy estamos viviendo. Hoy más que nunca, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos ser cuidadosos de nuestra vida espiritual. Hay otro ejemplo también en la palabra del Señor que me llamó grandemente la atención, y es la historia del hijo pródigo. ¿Sabe? El hijo pródigo le pidió a su padre la herencia y él se fue a tierras lejanas a vivir una vida de deleites, de placeres, y gastó su herencia, gastó el dinero, y llegó un momento que vino una hambruna sobre esa tierra y no tenía que comer, y aún buscó la forma de ver cómo conseguía alimento, y lo único que consiguió fue estar comiendo comida ahí en los rebaños de los cerdos. Qué tremendo esto. Sin embargo, el hijo pródigo, dice la palabra del Señor, que él volvió en sí. Es decir, él razonó y él dijo: si en la casa de mi padre aún los jornaleros comen súper bien, ¿y cómo es que yo estoy en este lugar comiendo el alimento de los cerdos? Pero él reaccionó y él dijo: volveré a la casa de mi padre. Y eso es lo que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tomar decisiones de levantarnos, de hacer esos cambios en nuestra vida. Punto número 3: sepultar, renunciar el pasado. Hay gente que vive solamente de las cosas pasadas. Y escucha esto: si tú no renuncias al pasado, estás condenando el presente y el futuro. Y eso no puede ser así. Tienes que tomar la decisión de hacer un cambio, de sepultar el pasado. Dice la palabra en Isaías capítulo 43, 18, en la versión Dios habla hoy, dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado, porque Él va a hacer cosa nueva. Pero muchas veces la gente vive de los recuerdos, vive de las cosas pasadas, y eso no puede ser, porque el Señor hace cosa nueva. No vivas de las cosas del ayer,
de las cosas del pasado. El pasado ya pasó y no puedes hacer absolutamente nada. Pero tú necesitas renovarte. Tú necesitas lo nuevo de Dios para este tiempo. Por eso tienes que rejuvenecerte. Tres cosas importantes hemos visto hasta el momento. Ok, que necesitamos la disciplina del Señor, someternos a la corrección. Que necesitamos hacer un cambio de mentalidad. Que necesitamos sepultar el pasado. Número 4, tu vida tiene que estar fundamentada en la roca. El cristiano tiene que tener un fundamento, edificar la vida sobre un fundamento. Dice la palabra del Señor, y quiero que vaya conmigo por favor, ahí en su casa, ahí donde usted está, en el libro de Job, capítulo 39. Dice la palabra del Señor en el versículo Job 39, versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor: se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Qué lindo esto. El águila es un ave, es un animal que él pone su nido en lo alto, en la roca, en el peñasco. Ahí es donde él pone su nido y lo pone en la roca. Déjame decirte que la roca es Cristo. Para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la roca es Cristo y el fundamento es Él. Usted tiene que estar fundamentado, fundamentada en la roca, como dice aquí la palabra del Señor. Ahora dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 10:4: todos ellos, hablando del pueblo de Israel, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Tenemos que tener un fundamento. Aún el águila, es interesante esto, solo en la roca, en el peñasco, en lo más alto, es donde pone su nido. Gloria al Señor, qué lindo es el Señor. Punto número 5, aprender a esperar en el Señor. El águila representa un símbolo de poder, un símbolo de fuerza, de majestad. Y la palabra del Señor nos habla aquí también en el libro de Isaías. Vaya conmigo por favor al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Es importante esperar en el Señor. Muchas veces tomamos decisiones rápidas para salir así como rápidamente de las situaciones, o tal vez de los problemas o de las circunstancias, dificultades que usted y yo tal vez podamos estar pasando. Pero es tomar decisiones insensatas, tomar decisiones sin consultar, sin esperar al Señor. Dice Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué importante es esperar al Señor. ¿Sabe? El Señor está con nosotros, el Señor está ahí. Sin embargo, muchas personas no esperan el mover de Dios, no esperan la respuesta de Dios, no tienen la confianza, la seguridad para poder esperar en el Señor. Y esto la palabra del Señor nos los habla aquí. ¿Sabe? El Señor es el que renueva tus fuerzas. El Señor es el que renueva mis fuerzas. Y yo tengo que esperar en Él. Yo tengo que confiar en Él. ¿Sabe? Para levantarme así como las águilas, para levantar vuelo, para recibir nuevas fuerzas. Gloria al Señor, porque el Señor está con usted, el Señor está conmigo. Y Él es el que me renueva, Él es el que me ayuda, Él es el que me fortalece, Él es la roca, el Cristo de la gloria, el que está con usted, el que está conmigo. Número 6. Aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es de suma importancia. Muchas personas en nuestro tiempo andan buscando respuestas, andan buscando soluciones, andan buscando consejo en lugares equivocados. Gente que está alejada de la palabra del Señor, que no consulta al Señor, que no busca la dirección y la instrucción de parte del Señor en la palabra. Dios nos ha dejado la escritura, nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado su palabra escrita para que usted se alimente, para que usted pueda buscar la instrucción de parte de Dios. Y es importante que usted aprenda a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. El águila es cazadora, ella busca su propio alimento, y ese alimento tiene una característica, porque es un alimento fresco. Por lo general estas aves, estos animales no comen desechos de alimentos muertos. No, ellos cazan alimento fresco. Y lo que nos habla con respecto a nosotros es que nosotros debemos de buscar todos los días ese alimento fresco que está en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ahora, la palabra del Señor nos viene a alimentar día a día. Usted como cristiano, yo como cristiano, necesito alimentarme diariamente. Esto es todos los días. Todos los días yo necesito buscar la instrucción de Dios. Yo necesito buscarlo a Él. Yo necesito consultarlo. Yo necesito de la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Y punto número 7, necesitamos renovarnos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Renovarnos en el Espíritu Santo de Dios. Qué linda es la presencia del Espíritu Santo. Usted necesita esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito del Espíritu de Dios para ser transformado, para ser renovado día con día,
para poder resplandecer la gloria de Dios, usted y yo debemos de resplandecer la presencia del Señor en nuestra vida. Y dice la palabra acá en este versículo que necesitamos ser transformados a su imagen misma. Usted y yo hemos sido creados a imagen de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en este proceso, nos ayuda para que podamos vivir reflejando la gloria del Señor, transformándonos de día con día. Cada día dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sabe? Cada mañana Dios tiene algo nuevo para usted, y necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos instruya, para que Él nos dé la instrucción, para ser instruidos, para ser exhortados, para ser guiados, para ser enseñados por Él. Qué lindo es esto. Por eso necesitamos esa renovación, esa transformación por medio del Espíritu Santo en su vida, para ser rejuvenecidos como el águila. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 dice lo siguiente: por tanto, hablándole Pablo a la iglesia de Corinto, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. La renovación tiene que ser de día en día, esa transformación en nuestra vida, y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos guía en este proceso de renovación. Y necesitamos ser transformados, renovados. Necesitamos rejuvenecernos como cristianos, como hijos de Dios. Qué lindo es el Señor, porque Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado. Él está con usted, Él está conmigo, y necesitamos de esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Renovarnos de día con día. Dice la palabra en Efesios capítulo 3 versículo del 14 al 16, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente. Dice acá: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Usted y yo somos parte de la familia del Señor. Y dice: para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente por su poder. Necesitamos de esa presencia de Dios, del Espíritu Santo, para ser fortalecidos en nuestro interior por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos esa presencia en nuestra vida para ser renovados, para ser transformados, para ser rejuvenecidos de día con día. Pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice también aquí la palabra en Tito capítulo 3 versículo 5. Dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos ser renovados por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias al Señor, que el Señor está con usted, que el Señor está conmigo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, que somos el templo de la presencia de Dios, de esa deidad, del Dios Todopoderoso, de Cristo, del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy es necesario
que usted tome una decisión en su vida. Y esa decisión es que usted tenga a Cristo como su Señor y Salvador personal. Yo quiero primeramente invitarlo a usted para que, si usted no conoce al Señor, que usted pueda abrirle su corazón al Señor y recibirlo como su Señor y Salvador personal. Y si usted se ha apartado del Señor, es el tiempo para que usted vuelva, para que usted se reconcilie con el Señor en esta tarde. Dígale al Señor: Jesús, Jesús, en esta mañana, en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, yo creo en la obra redentora que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, yo me arrepiento, yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que necesito de ti. Señor, en esta tarde yo te pido, Señor, que me perdones, que me limpies, que me laves en tu sangre preciosa. Yo reconozco mis pecados, yo me arrepiento en esta hora y yo abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor, en esta hora escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por hacerme una nueva criatura. Y te pido, Señor, para que me selles con tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo, tu hija. Te doy gracias. Y en esta hora yo me reconcilio contigo, Señor. Yo me vuelvo a ti. Gracias, Señor, por el privilegio, por la bendición, Señor. Porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y en esta tarde yo te pido, Señor, que me dé las fuerzas, que me dé la fortaleza, que hoy yo pueda tomar las decisiones correctas, Señor, para enfrentar, Señor, los procesos necesarios para que se cumpla el propósito, para que se cumpla tu voluntad en mi vida. Señor, en esta hora yo decido someterme al proceso, a la disciplina, a la corrección. Yo en esta hora tomo la decisión de cambiar, de renovar mi mente, de renovar mis pensamientos, de sepultar el pasado. Yo tomo la decisión hoy de fundamentarme en la roca que es Cristo Jesús. Hoy yo decido esperar, de confiar en el Señor para renovar mis fuerzas. Señor, gracias porque en esta tarde yo decido buscar de la presencia del Señor, buscar del Espíritu Santo y aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga misericordia, que Él alce su rostro sobre ti, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ministre tu ser, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo el Señor. Que Dios te continúe bendiciendo.